Entonces, en la sesión número 8 vamos a estudiar razones trigonométricas de ángulos compuestos. ¿Qué significa componer ángulos, no? O desdoblar ángulos, ¿no? Entonces, si tiene un ángulo, puede expresar, ¿no?, ese ángulo como la suma de dos ángulos o como la diferencia de dos ángulos, ¿no? Ok, entonces vamos a estudiar, ¿no?, las razones trigonométricas de ángulos compuestos, suma o diferencia, ¿no? Bueno, ya hemos indicado que la trigonometría se aplica en las ciencias, ingeniería, en los diferentes cálculos, ¿no? Se aplica, ¿no?, en la instrumentación, es decir, en la medición, ¿no?, de magnitudes angulares, donde hay rotación, ¿no? Donde hay rotación, ¿no?, se aplica trigonometría, ¿no? Las robóticas, ¿no?, donde más se aplica la trigonometría, ¿no?, porque ahí, ¿no?, el movimiento de un robot es, ¿no?, traslacional y rotacional, ¿no? En todo lo que es rotación está, ¿no?, la trigonometría. Entonces, contenido de la clase virtual. Razones trigonométricas de la suma de ángulos, ¿no? Razones, ¿no?, trigonométricas de la diferencia de ángulos. En realidad la diferencia es, ¿no?, un caso particular de la suma, ¿no? Entonces dicen alfa más beta, se está sumando, y también cuando dice alfa más menos beta también está sumando, ¿no? Pero alfa más menos beta operacionalmente es alfa menos beta, ¿no? Entonces, ojo que la diferencia es un caso particular de la suma, ¿no? Y las identidades auxiliares, ¿no?, ¿no?, que vamos a ver, ¿no?, son identidades, ¿no?, que en muchos casos se aplica directamente en la solución de los problemas, ¿ok? Objetivo principal es que tenga un aprendizaje significativo, ¿no?, que adquiera, ¿no?, competencias para identificar, relacionar, graficar, ¿no?, los ángulos, ¿no?, correctamente y aplicar, ¿no?, las razones trigonométricas de ángulos compuestos para resolver los problemas de contexto que se presentan, ¿no? ¿Ok? Listo. Deduciendo las fórmulas, ¿no? Vamos a deducir de una forma, ¿no?, divertida, ¿no?, las razones trigonométricas de la suma, ¿no? Entonces, dado un rectángulo cualquiera, y ese rectángulo, digamos, inscribimos un triángulo rectángulo de hipotenusa 1. ¿Ya? Dentro del rectángulo tenemos el triángulo rectángulo de hipotenusa 1. Al construir ese triángulo rectángulo, ¿no?, tenemos, ¿no?, los otros tres triángulos rectángulos, ¿no?, digamos, ¿no?, en el exterior de ese triángulo, ¿no? Por lo tanto, observamos que en el rectángulo tenemos 4 triángulos rectángulos, ¿no? Entonces hay que ubicar sus ángulos agudos, en este caso. Ubicamos el ángulo agudo beta, entonces tenemos el triángulo rectángulo de hipotenusa 1 y ángulo agudo beta. Entonces fácilmente podemos calcular, ¿no?, los catetos, ¿no? El cateto adyacente a beta y el cateto opuesto a beta, ¿no? El cateto adyacente es coseno de beta y el opuesto es seno de beta, ¿no? También introducimos el ángulo alfa, ¿no?, que es un ángulo agudo en el triángulo rectángulo, ¿no? En el triángulo rectángulo, donde, ¿no?, el hipotenusa viene a ser el cateto adyacente del ángulo beta. Pero ahí, ¿no?, vamos a tener, ¿no?, triángulo rectángulo también de ángulo agudo alfa, donde la hipotenusa es el cateto opuesto, ¿no?, de beta. ¿No es cierto? Recuerden, cateto opuesto es seno de beta, adyacente es coseno de beta. En un rectángulo, los lados opuestos son paralelos, ¿no? Por lo tanto, lado del rectángulo, lados rectángulos son paralelos, esos lados son paralelos. La hipotenusa, ¿no?, del triángulo rectángulo, ¿no?, el triángulo rectángulo de ángulo agudo beta es una transversal, ¿no?, entre esas dos paralelas. Por lo tanto, por alternos internos, este ángulo es alfa más beta, ¿no? Alfa más beta por alternos internos, ya está. Por lo tanto, podemos resolver, ¿no?, cada uno de estos triángulos, ¿no?
Vamos a resolver los 4 triángulos rectángulos que aparecen aquí, ¿no? Resolución de triángulos rectángulos. Muy bien, entonces calculemos el cateto opuesto de alfa más beta. Cateto opuesto entre 1 es seno de alfa más beta, por lo tanto el cateto opuesto es seno de alfa más beta. Cateto adyacente entre 1 es coseno de alfa más beta, por lo tanto el cateto adyacente es 1 por coseno de alfa más beta. Entonces tenemos seno de alfa más beta y coseno de alfa más beta. Listo. Ahora resolvamos el triángulo rectángulo, triángulo agudo beta, ¿no? Indiqué, ¿no? El adyacente entre 1 es coseno de beta, 1 por coseno de beta. Opuesto entre hipotenusa es seno de beta. Entonces el opuesto a beta es 1 por seno de beta. Ahí está. Listo. ¿Estamos? Muy bien. Ya, ahora vamos a resolver los 2 triángulos rectángulos de ángulo agudo alfa, ¿no? Primero, el triángulo rectángulo de ángulo agudo alfa y hipotenusa coseno de beta. Por lo tanto, el cateto adyacente entre coseno de beta es coseno de alfa. Por lo tanto, el cateto adyacente a alfa es coseno de alfa por coseno de beta. El cateto opuesto entre hipotenusa es seno de alfa. Por consiguiente, el cateto opuesto a alfa es seno de alfa por coseno de beta. Ahí está, ¿no? Y coseno de alfa por coseno de beta, listo. Y finalmente, el triángulo rectángulo de ángulo agudo alfa, hipotenusa seno de beta. Entonces, cateto opuesto entre seno de beta es seno de alfa. Por lo tanto, el cateto opuesto a alfa es seno de beta. Adyacente entre seno de beta es coseno de alfa. Por lo tanto, el cateto, ¿no? Adyacente a alfa es, ¿no? Coseno de alfa, seno de beta. Y tenemos seno de alfa, seno de beta, coseno de alfa, seno de beta. Listo. Una vez que ya hemos realizado, ¿no? La resolución de triángulos rectángulos, ¿no? En los 4 triángulos, ahora simplemente, ¿no? Aplicamos, ¿no? La propiedad de rectángulo. Los lados opuestos de un rectángulo tienen la misma longitud, la misma medida. Por lo tanto, el lado de longitud seno de alfa más beta es igual, ¿no? Al lado formado por seno de alfa, coseno de beta, más coseno de alfa, seno de beta. Por lo tanto, tenemos ya deducible la fórmula, ¿no? De manera divertida, como pueden observar, ¿no? Seno de alfa más beta es igual a seno de alfa coseno de beta más coseno de alfa seno de beta. Listo. También tenemos, ¿no? Que los lados opuestos, en este caso, coseno de alfa coseno de beta, es igual a coseno de alfa más beta más seno de alfa por seno de beta. Entonces se despeja, ¿no? Coseno de alfa más beta es igual a coseno de alfa coseno de beta menos seno de alfa seno de beta. Y obtenemos las 2 fórmulas, ¿no? Ahí está. Listo. ¿No? De manera simple. Y esto se puede extender para cualquier ángulo alfa y beta. Recuerden que las razones trigonométricas seno y coseno están definidos para todo valor, ¿no? De las variables angulares, ¿no? Por lo tanto, seno y coseno existen para cualquier alfa, para cualquier beta. Muy bien, estas son, ¿no? Las 2 identidades básicas. A partir de aquí se generan todas las identidades, ¿no? Si queremos hacer tangente de la suma, simplemente hay que dividir, ¿no? Tangente alfa más beta por identidad, ¿no? Seno de alfa más beta entre coseno de alfa más beta, y se hace su desarrollo, se factoriza y hacen operaciones, y se llega, ¿no? Aquí tangente de la suma es tangente de alfa más tangente de beta sobre 1 menos producto de tangentes, ¿no? Listo. Resumimos, entonces, seno de la suma es seno de alfa coseno de beta más coseno de alfa seno de beta. Coseno de la suma, ¿no? Es igual a coseno de alfa coseno de beta menos seno de alfa seno de beta. Tangente de la suma. ¿Cómo deduzco la forma de tangente de la suma? Simplemente dividir seno de alfa más beta entre coseno de alfa más beta y realizar las operaciones, ¿no? Y listo. Ahí está. Tangente de la suma es igual, ¿no? Tangente de alfa más tangente de beta sobre 1 menos tangente de alfa por tangente beta. Recuerden que tangente no siempre está definido, ¿no? Para que tangente exista, alfa más beta tiene que ser diferente de 2n más 1 por pi medios. Es decir, su denominador debe ser diferente de 0, ¿no? Es decir, tangente alfa por tangente beta diferente de 1.
Si tenemos estas tres, ¿no?, identidades, porque son identidades, entonces podemos obtener, ¿no?, las otras tres, ¿no?, razones trigonométricas: recíproco de seno, de coseno y de tangente. Es decir, la fórmula para cosecante de alfa más beta es igual a 1 sobre seno de alfa más beta. Fórmula para secante de alfa más beta, 1 sobre coseno de alfa más beta. La fórmula para cotangente de alfa más beta. Si tangente de alfa más beta es igual, ¿no?, tangente alfa más tangente beta sobre 1 menos tangente alfa tangente beta, entonces la fórmula para cotangente de alfa más beta es 1 menos tangente alfa tangente beta sobre tangente alfa más tangente beta, su recíproco, ¿no? Y eso mentalmente lo calcula, ¿no? Cotangente alfa más beta, 1 menos tangente alfa tangente beta sobre tangente alfa más tangente beta. ¿Ok? Entonces, basta, ¿no?, recordar estas tres fórmulas, ¿no? Como dije, la diferencia de dos cantidades, ¿no?, es un caso particular de la suma, ¿no? Entonces, me piden hallar razones de una diferencia de ángulos, ¿qué voy a hacer, no? En vez de trabajar con más beta, voy a trabajar con más menos beta. Alfa más menos beta. Y aplico, ¿no?, estas tres fórmulas, ¿no? Por ejemplo, si quiero hallar seno de alfa menos beta es, ¿no?, alfa más menos beta. Entonces, seno de la suma, seno de alfa más menos beta. Seno de alfa, coseno de menos beta, más seno de menos beta, coseno de alfa. Coseno de menos beta es coseno de beta porque coseno es par. Seno de menos beta, menos, ¿no?, porque seno es impar, sale el signo. Por lo tanto, quedaría seno de alfa coseno de beta menos coseno de alfa seno de beta. La primera fórmula, ¿no? Ahí está. Listo. Si quiero coseno de la diferencia, igual, ¿no? Coseno de alfa menos beta es coseno de alfa más menos beta. Entonces será coseno de alfa, coseno de menos beta, menos seno de alfa, seno de menos beta. Coseno de menos beta es coseno de beta. Coseno es par, absorbe el signo menos. Seno de menos beta es impar, el signo sale, con este menos más. Coseno, coseno, más seno, seno. Ahí está. Listo. Igual ocurre con tangente, ¿no?, de la diferencia. Tangente de alfa más menos beta. Tangente de alfa más tangente de menos beta. Sobre 1 menos tangente alfa, tangente menos beta. Tangentes impares si no sale, ¿no? Tangente alfa menos tangente beta sobre el menos con este menos más, 1 más tangente por tangente. Listo. Es claro, ¿no?, que el denominador, en este caso, tangente alfa por tangente beta es diferente de menos 1. Ahí tenemos, ¿no?, las tres fórmulas para la diferencia, ¿no? Igual que en el caso, ¿no?, anterior, ¿no?, ¿cómo calculamos las otras tres razones trigonométricas? Utilizando identidades recíprocas, ¿no? La fórmula para cosecante de alfa menos beta es simplemente 1 sobre seno de alfa menos beta. Secante de alfa menos beta, 1 sobre coseno de alfa menos beta. Cotangente de alfa menos beta, 1 más tangente de alfa por tangente beta sobre tangente alfa menos tangente beta. Ahí sí es directo, ¿no?, porque es el recíproco. Entonces, no necesitamos otras fórmulas, ¿no?, para calcular, ¿no es cierto?, las razones trigonométricas de la suma o diferencia de ángulos, ¿no? Pero, sin embargo, ¿no?, podemos usar como identidades auxiliares, ¿no?, y aprenderse estas, ¿no?, identidades, ¿no?, aunque no es necesario, ¿no?, pues si quieren, ¿no?, lo aprenden, ¿no? Cotangente de la suma, ¿no?, es cotangente alfa, cotangente beta, menos 1 sobre cotangente de beta más cotangente alfa. Cotangente alfa menos beta, ¿no? Cotangente alfa, cotangente beta más 1 sobre cotangente beta menos cotangente alfa. Tal que el denominador sea diferente de 0, ¿no? Pero como dije, no es necesario aprenderse, pues basta recordar, ¿no?, la tangente y la suma para deducir la fórmula, ¿no? Ahora, seno de alfa más beta por seno de alfa menos beta, entonces, ¿no?, diferencia de senos, ¿no? Seno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de beta, ¿no? Seno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de beta. Acá hay simetría y es fácil de recordarse. Ahora, coseno de alfa más beta por coseno de alfa menos beta es igual a coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de beta. Ahí sí no hay simetría, ¿no? Diferencia de cuadrados, pero ojo, coseno cuadrado de alfa con seno cuadrado, ¿no? No va a la misma razón, ¿no? En el primer caso hay simetría, seno cuadrado menos seno cuadrado, ¿no?
Ok, listo. Y, ¿no? La identidad donde aparece, ¿no? El seno de alfa más beta entre coseno de alfa, coseno de beta es tangente de alfa más tangente de beta. O cuando aparece, ¿no? La expresión seno de alfa menos beta sobre coseno de alfa, coseno de beta, es tangente de alfa menos tangente de beta, ¿no? Es fácil, ¿no? De obtener esas fórmulas, ¿no? Pues simplemente desarrollen seno de alfa más beta, dividan entre coseno de alfa, coseno de beta y obtienen las fórmulas, ¿no? Tangente de alfa más tangente de beta. O desarrollan seno de alfa menos beta y dividen entre coseno de alfa, coseno de beta, obtienen tangente alfa menos tangente beta. Listo. Muy bien. Ejemplos, bueno, directos. ¿Cómo calcular seno de 16? Alguien puede, ya lo calculo con el triángulo rectángulo aproximado de 16, 74 grados, que es, ¿no? Un triángulo pitagórico de lado 7, 24, 25, ¿no? Entonces, seno de 16 es el opuesto sobre hipotenusa y te va a salir directo. Pero también puedes componer, ¿no? 16 grados es igual a 53 grados menos 37. Y aquí desarrollar usando, ¿no? La fórmula de seno de la diferencia. Seno de 53, coseno de 37 menos coseno de 53, seno de 37. Ahí está. Y reemplazar, ¿no? Seno de 53, 4 sobre 5, coseno de 37 es 4 quintos, menos coseno 53, ¿no? Es 3 quintos, seno de 37, 3 quintos. Listo. Luego te va a salir, ¿no? 7 sobre 25, ¿no? Igual que cuando utilizan, ¿no? El triángulo rectángulo, ¿no? De lados 7, 24, 25. Si te piden hallar cotangente 15, es, ¿no? Simplemente, ¿no? Ya, si quiere usar, ¿no? El triangulito rectángulo, utiliza, ¿no? De tal forma que el de 30 a 60, ¿no? El de 30, ¿no? Lo tiene que transformar en 15 grados construyendo un triángulo, ¿no? De rectángulo de ángulo mitad. Pero directamente, ¿cómo lo calcula? Utilizando composición, ¿no? 15 grados es 45, que es notable, y 30 es notable. Pero cotangente 45 menos 30, entonces acá tiene que recordar, ¿no? No la fórmula de cotangente, sino, ¿no? Es recíproco de tangente de la diferencia, ¿no? Tangente de alfa menos beta. Entonces, aquí es igual cotangente. Será 1 más, ¿no? En el numerador va a ir 1 más producto de tangente, 1 más tangente 45 por tangente 30 sobre tangente 45 menos tangente 30. Esto está aquí directamente, ¿ya no es cierto? Recuerden que cotangente de alfa menos beta es, ¿no? 1 más tangente alfa, tangente beta sobre tangente alfa menos tangente beta. Al hacer operación va a quedar raíz de 3 más 1 entre 3 menos 1. Al racionalizar, ¿no? Multiplicando por la conjugada del denominador aparece, ¿no? 2 más raíz de 3, ¿no? Ahí está. Directo. Entonces, cotangente 15, 2 más raíz de 3, ¿no? Y así uno puede hacer sus cálculos, ¿no es cierto? Son ejemplos directos. Muy bien. Así, ¿no? Veamos, ¿no? Los ejercicios de la semana. ¿Hasta ahí está claro? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Yo creo que no, está claro, ¿no? A ver, ¿todo quedó claro, jóvenes? Ahí dice Andrea, Ariana, por favor indiquen. ¿Hasta aquí está claro? Ok. Gracias, Daniela, Andrea, ok. Ya, problema 1. Ya. Si tangente de x más y es igual a 2 y cotangente de x más w es 3 quintos, determine el valor de 2 veces cosecante cuadrado de w menos 100. Entonces, aquí tenemos que desglosar rápidamente. Cosecante cuadrado de w menos y es igual a 1 más cotangente cuadrado de w menos y. Pero para hallar cotangente de w menos y, basta hallar tangente de w menos y, ¿no es cierto? Porque cotangente y tangente son recíprocos. Listo. Por lo tanto, en los datos tenemos tangente de x más y, ¿no? Es igual a 2. Y cotangente de x más w es 3 quintos. Pero como tengo aquí tangente como dato, entonces aquí también no voy a transformar a tangente. Pero por identidad recíproca, ¿no?
cotangente de x más w igual 3/5, entonces tangente de x más w es 5/3. Entonces, ahora, ¿cómo obtengo el ángulo W menos Y? W, tengo que componer, ¿no?, estos ángulos, X más Y X más W. Y para componer, ¿qué debo hacer, no? Hay dos formas de componer, mediante la suma o diferencia. En este caso hay que hacer diferencia, ¿no? X más W menos X más Y, ¿no? X menos X es 0, W menos Y. Por lo tanto, W menos Y es igual a X más W, entre paréntesis, menos, entre paréntesis, X más Y. Por lo tanto, tangente de W menos Y es igual tangente de X más Y, ¿no? X más sería tangente de X más W, menos tangente X más Y sobre 1 más producto de tangentes. Y se calcula, ¿no? De tal forma que se obtiene tangente W menos Y. Una vez calculada tangente W menos Y, calcula la cotangente. Y problema resuelto, ¿no? Aquí está. Cotangente X más W es 3/5. Por lo tanto, tangente de X más W es 5/3. Recuerden que son recíprocos, ¿no? Muy bien. Entonces, X más W menos X más Y es W menos Y. Por lo tanto, calculamos tangente de la diferencia. Tangente W menos Y es igual tangente de X más W menos tangente de X más Y. Aquí aplicamos la fórmula, ¿no? Tangente de la diferencia es tangente de X más W menos tangente de X más Y sobre 1 más tangente de X más W tangente de X más Y. Ahí está, ¿no? En este caso estoy escribiendo, ¿no?, la fórmula, ¿no? Esto lo puede reemplazar directamente, ¿no? Tangente X más W es 5/3, menos tangente X más Y, 2, entre 1, 2, ¿no? 1 más tangente X más W, recuerda, tangente X más W es 5/3 por tangente X más Y, 2. Hacemos operaciones, resulta el numerador menos 1/3, el denominador 13/3. Por lo tanto, 13 cancela, tangente de W menos Y es menos 1 sobre 13. Listo. Si tangente W menos Y es menos 1 sobre 13, mentalmente, cotangente W menos Y es menos 13, ¿no? Ya cotangente W menos Y es menos 13. Por lo tanto, el valor de 2 veces cosecante cuadrado es igual a 2 veces cosecante cuadrado, 2, 1 más cotangente de Y, W menos Y al cuadrado, ¿eh? Cosecante cuadrado es 1 más cotangente cuadrado de W menos Y. Pero cotangente de W menos Y es menos 13 al cuadrado, ¿no? 169 más 1, 170 por 2, 340. ¿No? 170 por 2, 340. Clave A, ¿de acuerdo? ¿Está claro? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Por favor, indiquen por chat. A ver, alumnos. Problema 1, ¿quedó claro? Muy bien, Daniel le dice todo claro. Ok, continuamos. Ya. Problema 2. En el gráfico, coseno de alfa es 2 sobre raíz cuadrada de 13. Y seno de beta es menos 5, perdón, seno de beta es menos 3/5, ¿no? Si 5 raíz de 13 seno de alfa menos beta es un número que representa la edad de Jean-Pierre dentro de 4 años, ¿cuánto es la edad actual de Jean-Pierre, no? Entonces, aquí tenemos que calcular el valor numérico de la expresión, ¿sí o no? De esta expresión. Si calculamos el valor numérico de 5 raíz de 13 seno de alfa menos beta, digamos, ese valor numérico, digamos, nos sale 24, por decir, ¿no? Pero esa edad, ¿no?, es una edad futura, ¿no?, de Jean-Pierre, ¿no? Dentro de 4 años. ¿Cuál es la edad actual? Simplemente quitarle 4, ¿no? ¿Okay? Entonces, nuestro objetivo es calcular el valor numérico de seno de alfa menos beta, en realidad, ¿no? Seno de alfa menos beta. Empezamos, ¿no?
Observemos, ¿no? En la figura tenemos el sistema, ¿no? X y Y, lo podemos resolver de varias formas, pero vamos a aprovechar, ¿no? La teoría, ¿no? De ángulos en posición normal y reducción al primer cuadrante. Por lo tanto, es claro que alfa y beta son ángulos trigonométricos, pero no están en posición normal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Para ello vamos a introducir, ¿no? El ángulo teta y el ángulo gamma, dos ángulos en posición normal, ¿no? Así. De la figura, ahí está, ¿no? Como alfa es un ángulo que no es en posición normal, pero teta sí está en posición normal, ¿no es cierto? Teta está en posición normal, igual el ángulo, introducimos el ángulo gamma, que está en posición normal. Entonces los ángulos teta y gamma están en posición normal. Además conocemos, ¿no? Que alfa más teta es 180 grados y gamma más beta es menos 180 grados. Alfa más teta, ¿no? Está en el sentido positivo, entonces es la mitad, ¿no? De una vuelta, 180 grados, y gamma más beta el sentido negativo, la mitad del sentido negativo de una vuelta es, ¿no? Menos 180 grados, ¿no es cierto? Luego tenemos que concentrarnos, ¿no? Hallar los elementos del ángulo teta, ¿no? Su axis, su ordenada, su radio vector. Igual también para gamma, ¿no? Hallar, ¿no? Los elementos, ¿no? En el lado final, radio vector, la axis, la ordenada, ¿no? El lado final de teta está en el segundo cuadrante y el lado final de gamma en el tercer cuadrante. Listo. Alfa más teta 180 grados. Entonces despejamos teta, porque ¿no? Estaría en posición normal. Teta es un ángulo en posición normal 180 menos alfa. Y aquí vamos a hallar, ¿no? Seno de teta y coseno de teta. Empezamos con coseno de teta, ¿no? Coseno de teta es coseno de 180 menos alfa. Entonces ahí vamos a aplicar reducción al primer cuadrante, ¿no? Coseno de teta es igual a coseno 180 menos alfa. 180 menos alfa está en el segundo cuadrante, el coseno es negativo, entonces coseno de teta es menos coseno de alfa. Listo. Ahí está. Y además el seno de teta también lo calculamos directo, ¿no? ¿Y seno de teta qué es igual? Seno de teta es seno 180 menos alfa. 180 menos alfa, el segundo cuadrante, por lo tanto, seno de teta es seno de alfa. Listo. En el segundo cuadrante seno es positivo, ¿no? Y va a la misma razón. Pero tenemos dato que coseno de alfa es 2 sobre raíz de 13. Entonces, coseno de teta es igual a menos 2 sobre raíz de 13. Ahí está. Pero recuerden que si coseno es, ¿no? De teta es menos 2 raíz de 13, entonces, ¿qué significa, no? Coseno se calcula axisa sobre radio vector. La axis es menos 2 y el radio vector es raíz cuadrada de 13. Entonces, ¿cómo se calcula la ordenada, no? La ordenada es igual, recuerden en general la ordenada es igual más menos raíz cuadrada de r cuadrada menos x cuadrado. Pero como el ángulo está en el segundo cuadrante y es positivo, por lo tanto, y es igual a más raíz cuadrada de r cuadrada menos x cuadrado. X es menos 2. Raíz cuadrada de 13 al cuadrado es 13, menos, ¿no? 4 es 9, raíz cuadrada de 9 es, ¿no? 3. Por lo tanto, la ordenada es 3. Por lo tanto, los tres elementos, ¿no? Del ángulo en posición normal teta están calculados. Radio vector, raíz de 13, la axis menos 2, la ordenada 3. Por lo tanto, seno de teta, que es igual, ¿no? Recuerden que teta está en posición normal. ¿Cómo se halla su seno? Ordenada 3 sobre radio vector, raíz de 3. Listo. Pero recuerden que seno de alfa es seno de teta, ¿no? En otras palabras, seno de alfa es 3 sobre raíz de 3. Ya tenemos calculado seno, ¿no? Que para hallar, ¿no? Seno de la diferencia necesitamos seno de alfa, coseno de alfa, seno de beta y coseno de beta. Listo. Entonces ya tenemos seno de alfa, coseno de alfa. Vamos a hallar, ¿no? Coseno de beta, porque ya tenemos seno de beta, faltaría calcular coseno de beta. Ya. Gamma más beta es menos 180 grados. Vamos a despejar, ¿no? Gamma, que es un ángulo en posición normal, gamma es igual menos 180 menos beta. Listo.
Mentalmente, gamma es menos 180 menos beta. Ahora agrupamos, ¿no? Factorizamos ese signo menos, ¿no? Seno de menos, entre paréntesis, coloca 180 más beta. Pero seno es impar, ¿no? El signo sale, ¿no? Seno de gamma es igual a menos seno de 180 más beta. Pero recuerdan, para efectos de reducción de ángulos al primer cuadrante, 180 más beta se supone que está en el tercer cuadrante. Se supone, esa es una hipótesis, se supone que está en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante seno es negativo, por lo tanto será menos, la misma razón, seno de beta. Pero recuerdan que habíamos sacado el signo menos porque seno es impar, con ese menos se hace positivo, ¿no? Menos por menos más. Quiere decir que seno de gamma es igual a seno de beta. Ahí está. Pero seno de beta, por dato, es menos 3/5. Pero, ¿no? Entonces, seno de gamma es menos 3/5. Como gamma está en posición normal, ¿cómo se calcula el seno? El seno de gamma. El seno de gamma es ordenada sobre radio vector. La ordenada es menos 3, el radio vector es 5. Pero como estamos en el tercer cuadrante, la axis es negativa, ¿no? Entonces x es igual a menos raíz cuadrada de r cuadrado menos, ¿no? En este caso, y cuadrado. Por lo tanto, como está en el tercer cuadrante, la axis es negativa. X igual a menos 4, ¿no? Sale menos 4. Ahí está. Por lo tanto, elementos de gamma, del ángulo en posición normal, tenemos radio vector, la axis a menos 4, la ordenada a menos 3. Por lo tanto, podemos hallar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Necesitamos el coseno de beta. ¿Cómo hallamos coseno de beta? Tomamos coseno de gamma, pues, ¿no? Coseno de gamma. Ya. Recuerden, si tomo coseno de gamma será coseno de menos 180 menos beta. Pero coseno absorbe el signo, ¿no? Te factoriza coseno de menos 180 más beta. Pero como coseno es par, absorbe el signo menos y queda coseno 180 más beta. Ahora reducimos al primer cuadrante. Recuerden, una vez más, suponemos que 180 más beta está en el tercer cuadrante. Coseno es negativo. Va a la misma razón, menos coseno de beta. Coseno de gamma es igual a menos coseno de beta. De acuerdo, pero coseno de gamma, ¿a qué es igual? Coseno de gamma, ojo, es menos 4/5. Menos 4/5 igual a menos coseno de beta, por lo tanto, coseno de beta es 4/5. Ahí está. En conclusión, seno de alfa, como seno de alfa es seno de teta, por lo tanto, seno de alfa es 3 sobre raíz cuadrada de 13, y coseno de teta es 4/5. Ya listo. Alguien dirá, ¿cómo sale? ¿No? Es simple. Coseno de alfa, ¿cuánto vale? Menos 4/5. Ya eso, ¿no? Observe a gamma. Gamma es un ángulo en posición normal. Coseno de gamma es axis menos 4/5. Menos 4/5 igual a menos coseno de beta, por lo tanto, coseno de beta es 4/5. Entonces podemos ya reemplazar, ¿no es cierto? Entonces, seno de alfa menos beta, aquí es igual, desarrollamos, ¿no? Utilizando fórmulas, seno de alfa menos beta. Seno de alfa, coseno de beta, menos coseno de alfa, seno de beta. Seno de alfa, 3 sobre raíz cuadrada de 13. Coseno de beta, 4/5. Menos coseno de alfa, 2 sobre raíz de 13. 2 sobre raíz de 13. Por seno de beta. Seno de beta es menos 3/5. Ahí está, ¿no? Aparece como dato. Por lo tanto, haciendo operaciones, resulta 12 sobre 5 raíz de 13, menos por menos más 6 sobre 5 raíz de 13. Tiene el mismo denominador, 5 raíz de 13. Por lo tanto, sumamos numerador, 12 más 6, 18. 18 sobre 5 raíz de 13. Por lo tanto, 5 raíz de 13 pasa a multiplicar al primer miembro. Entonces, 5 raíz de 13, seno de alfa menos beta es igual a 18. Pero esa expresión representa, ¿no? La edad de Ampère, ¿no? Dentro de 4 años. Luego la edad actual, ¿no? Es 18 menos 4, 14 años. La bebé. Bueno, si ustedes aprecian, ¿no? La solución, ¿no? Entonces algunos dirán, qué solución complicada. Efectivamente, aquí, ¿no? Estamos usando
teoría, ¿no? De ángulos en posición normal, reducción al primer cuadrante. Hay que recordar las propiedades, ¿no? De seno de ángulo negativo, coseno de ángulo negativo. Es cierto, ahí, ¿no? Nos dice bastante teoría, ¿no es cierto? Es interesante, ¿no? La solución de este problema. Pero de manera práctica se puede resolver en una línea. ¿Cómo? Ahí interviene la teoría de ángulos agudos, ¿no es cierto? Entonces, si uno observa la figura detenidamente, el ángulo alfa es un ángulo positivo menor que 90 grados, es agudo, ¿ya? Alfa ya es agudo, ¿no es cierto? Pero beta no es agudo porque beta está orientada en el sentido negativo, por lo tanto lo convierte en positivo, que es menos beta. Entonces ya menos beta es ángulo agudo. Por lo tanto, podemos, ¿no?, buscar los ángulos agudo alfa, ya acá coseno alfa es agudo, entonces acá es directo. Forma el triangulito rectángulo, ¿no? Si el ángulo es agudo, ya directamente su triángulo rectángulo. El coseno es, ¿no?, adyacente de 2, hipotenusa raíz de 13. Por lo tanto, el opuesto obviamente es, ¿no?, 3. Por Pitágoras, de manera rápida. Pero menos beta es agudo, pero acá ustedes, ¿qué tienen, no? Y aquí ustedes tienen que este menos pasa, menos seno de beta es igual a 3/5. Pero como seno es impar, el signo menos ingresa o sale. En este caso me conviene que ingrese porque necesito que aparezca menos beta, porque menos beta es agudo, 3/5. Por lo tanto, aquí igual construyo mi triángulo rectángulo de ángulo agudo menos beta. Ese triángulo rectángulo, ¿no?, de ángulo agudo menos beta está. Entonces, ¿qué tenemos, no? Seno de beta es 3/5, opuesto 3, hipotenusa 5. El cateto de de menos beta es 4, ¿no? Como aquí aparece 2, bueno, acá le pongo 2, pues, ¿no? 2 más 2 es 4, listo. Y todo lo que tengo que hacer es, ¿no?, hallar seno de alfa menos beta, pero seno de alfa menos beta, ¿no? Entonces dice seno de alfa menos beta es igual seno de la suma, ¿no?, de dos ángulos agudos. Alfa y menos beta son agudos, entonces seno de alfa, ya directamente, seno de alfa, coseno de menos beta, acá, ¿no? Voy a escribir para que tenga referencia, ¿no? Coseno de menos beta, más coseno de alfa, por seno de menos beta. Por lo tanto, seno de alfa, aquí es igual, ¿no? 3 sobre raíz cuadrada de 13. Por coseno de menos beta, ojo. Adyacente a menos beta es 4, ¿no? Es 4. 4/5. 4/5. Más coseno de alfa, 2 sobre raíz cuadrada de 13. Coseno, seno de menos beta, ojo, seno de menos beta, opuesto, será, en este caso, opuesto a menos beta, 3, hipotenusa 2, 3/5. Si sumamos 3 por 4, 12, más 6, 18, sale esto, ¿no? 18 sobre 5 raíz de 13. 5 raíz de 3 pasa a multiplicar, ¿no? A seno alfa más beta tenemos 5 veces raíz de 3 seno alfa más 18. Listo, se acabó el problema. Edad, ¿no? Dentro de 4 años, 18. Edad actual, 18 menos 4, 14. Como dije, ¿no? Eso ya depende de la habilidad, ¿no?, de la destreza, ¿no?, con la cual ustedes cuentan. Entonces alguien me dice, ah, qué fácil, ¿no? Y efectivamente este es fácil, ¿no? O sea, ahí no necesita recordar, ¿no?, tantas cosas, lo resuelve directamente, utilizando, ¿qué? Teoría de ángulos agudos, ¿no? ¿Está claro? ¿Quedó claro, jóvenes? A ver qué dicen. Problema 2. Indiquen, por favor. Problema 2, ¿quedó claro? Ok, listo. Gracias, Andrea. Entonces continuamos. Entonces, la segunda opción, y es simple, es utilizar ángulos agudos, ¿no? Listo. Para ello tienen que orientar sus ángulos, pues, ¿no? Ya. Siguiente problema.
En la figura se representa una mayólica ABC, ¿no? De forma cuadrada, ¿no? Es cuadrada. Un albañil hace cortes por DM, DN. Además, AM es igual a MB. Y PN es igual a 2NC. Si el número de mayólicas faltantes para terminar una obra está dado por tangente alfa más beta más tangente de alfa más teta sobre 1 más tangente de alfa más beta tangente de beta, decenas, hay el número de mayólicas que faltan para concluir la obra, ¿no? En este caso, tenemos que hallar el valor numérico de esa expresión, ¿no? El valor numérico. Supongamos que ese valor numérico nos sale 4, ¿no? Por lo tanto, 4 decenas, ¿no? Recuerden, una decena es 10 unidades, ¿no? Entonces, hay el número de mayólicas? Obviamente será 4 decenas, 40 unidades, ¿no? 40 mayólicas. Entonces, nuestro objetivo es, ¿no?, reducir, ¿no?, la expresión trigonométrica que aparece a un valor numérico, ¿no? Y para ello vamos a aprovechar, ¿no?, la figura. Aprovechemos los datos de la figura, ¿no? Lo primero que salta en la figura es de que alfa y teta son ángulos agudos de triángulos rectángulos. Beta no aparece como ángulo agudo de un triángulo rectángulo, ¿no? Eso no se percibe, pero categóricamente ustedes, ¿no?, ahí dan por hecho que alfa y teta son ángulos agudos de los triángulos rectángulos MAD y DCN, ¿no? ¿Ok? Listo. Además, la relación aquí, ¿no?, es que alfa más beta más teta es 90 grados, ¿no? Por lo tanto, la suma de ángulos 90 grados debe estar recordando ángulos complementarios, ¿ok? Además, ¿qué tenemos? BN es 2NC, quiere decir que NC es la mitad de BN. Si trabajamos, dice NC, longitud, digamos, K, BN sería 2K, ¿no? Por lo tanto, BC, el lado del cuadrado, sería 3K. Entonces, AM punto medio, AM sería 3K medios. Me molesta, pues, la fracción 3 medios, no me gusta 3 medios. Entonces, ¿qué hago? Cambio, pues, ¿no? Digamos que la longitud NC sea 2K. Por lo tanto, BN es el doble, 4K. Lado del cuadrado es 6K. Por lo tanto, AM es 3K. Desapareció la fracción, ¿no? Entonces, me conviene entonces trabajar con NC 2K. Listo. Ya. Entonces tenemos NC2K. Entonces, ¿no?, en la figura ocurre esto. NC2K, BN es 4K, el lado del cuadrado DC es 6K, por lo tanto AM es 3K, MD es 3K, AD es 6K. Por lo tanto, ya, ¿no?, pueden ubicar, ¿no?, los ángulos alfa y teta, ¿no es cierto?, que son agudos de los triángulos rectángulos de catetos, ¿no? Por ejemplo, teta tiene, ¿no?, cateto adyacente 6K, cateto opuesto 3K. Alfa, cateto adyacente 6K, opuesto 2K, ¿no? Listo. A partir gráfico, ¿qué tenemos? Es claro que alfa más beta más teta, 90 grados. ¿Qué necesito? Necesito alfa más beta, entonces voy a despejar alfa más beta. Es decir, alfa más beta más teta es 90 grados, ¿no? Entonces, tangente de alfa más beta es igual cotangente de teta. Alfa más beta son complementarios, ¿no es cierto? Alfa más beta y teta son complementarios. Si digo tangente de alfa más beta, igual a la corrazón del complemento, cotangente de teta. Está claro, ¿eh? Es al toque, o sea, ángulos complementarios está aplicando, ¿no? O si quiere, pase alfa más beta es 90 grados menos teta. Tangente alfa más beta es igual tangente 90 grados menos teta. Pero tangente 90 menos teta es la corrazón, ¿no? Cotangente del complemento, cotangente teta, listo. Entonces, pero observe el triángulo rectángulo de ángulo agudo teta, MAD. Cotangente de teta es adyacente 6K entre opuesto 3K, es decir, 2. Ahí va a salir 2.
Ya tenemos valor de tangente alfa más beta igual a 2. Muy bien. Ya. Ahora, recuerden, necesitamos tangente de beta. Pero ¿cómo puedo expresar beta, no? Despejamos beta. En otras palabras, ¿no? El complemento de beta es alfa más teta. Si ustedes dicen complemento de beta, alfa más teta. Por lo tanto, tangente de beta, cotangente alfa más teta. ¿Está claro, no? Beta y alfa más teta son complementarios, por lo tanto, tangente de beta es cotangente alfa más teta. O tendría que despejar, ¿no? Beta es igual 90 grados menos alfa más teta, tomar tangente beta, tangente 90 grados menos alfa más teta, y eso es igual a la corrazón del complemento, es decir, cotangente, ¿no? De alfa más teta. Ahí está. Beta y alfa más teta son complementarios, ¿recuerdan? Razones de un ángulo complementarios. La razón es igual a la corrazón del complemento. Tangente de beta, corrazón de tangente, cotangente. Complemento de beta es alfa más teta, pues. Eso es evidente. Pero aquí es igual cotangente de alfa más teta ya. En función, ¿no? De tangente. Yo quiero trabajar todo en tangente, ¿no? Para no estar aprendiendo esa fórmula, ¿no? Cotangente alfa más teta, ¿no? Entonces, directamente, aquí es igual. Entonces será, ¿no? 1 menos producto de tangente sobre la suma, ¿no es cierto? Tangente alfa más tangente teta. Ahí está. 1 menos producto de tangente sobre tangente alfa más tangente teta. Eso es directamente, ¿no? ¿Por qué? Porque tangente de la suma, recuerden, es tangente alfa más teta, es tangente alfa más tangente teta sobre 1 menos tangente alfa tangente teta, pero cotangente es el recíproco. Entonces el numerador pasa, ¿no? El denominador pasa al numerador, y este sería 1 menos tangente alfa tangente teta, y el numerador de la tangente de la suma pasa al denominador, tangente alfa más tangente teta. Alfa y teta son ángulos agudos. Entonces, aquí es igual tangente de alfa. Ya, pues 2K entre 6K. Sería 1/3. Tangente de teta. 3K entre 6K, 1/2. 1 menos, ¿no? Sería 1/6. ¿No? Porque sería 1/3 por 1/2, sería 1/6. 5/6. ¿De acuerdo? Entonces, quedamos así, ¿no es cierto? Ahora, tangente de alfa. Esto sería, ¿no? 1/3 más tangente teta, 1/2. Ese es, si hacen el cálculo, 1/3 más 1/6. ¿No? Eso sería, tangente alfa es 1/3 más 1/2, ¿no? 5/6. Arriba 5/6, 1, ¿no? Queda 1. Luego tenemos, pero una vez que ya tenemos tangente de alfa más beta, tenemos tangente de beta, tenemos cotangente de alfa más teta, ¿no? Tangente de beta es 1. Cotangente de alfa más teta también es 1. Pero si tenemos tangente de alfa más teta, entonces, ¿no? Cotangente de alfa más teta, entonces la tangente de alfa más teta es 1, porque son recíprocos, ¿no? Reemplazamos. Tangente de alfa más beta, 2. Tangente de alfa más teta, 1. ¿Por qué? Porque tiene el valor de cotangente, ¿no? Cotangente de alfa más teta es igual a 1. Entonces, tangente también es 1. 1 sobre tangente de alfa más beta 2 y tangente beta es igual a, ¿no? A 1. Listo. Reemplazamos. 2 más 1 sobre 1 más 2 por 1. 3 entre 3, 1. Representa el número de decenas, por lo tanto, el número mayor que falta para concluir es una decena. Una decena es 10 unidades, ¿no? Listo. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Por favor, indiquen si está claro, y continuamos. Gracias, Daniela. Aquí dicen los demás, a ver, por ahí. Indiquen. Gracias, Patrick.
Muy bien, entonces continuamos. En la figura se representa la región de una ruina arqueológica en el sistema cartesiano, donde se ha colocado un cerco perimétrico triangular, ¿no? Tal como se observa en la figura, ¿no? Considerando los puntos A y B de coordenadas, A está en el segundo cuadrante, su coordenada es axisa negativa, menos 12 quintos, ordenada 1. B tiene ambas componentes, ¿no? Son negativas, porque está en el tercer cuadrante, ¿no? Entonces, axisa menos 24 sobre 5, ordenada menos 7 sobre 5. Calcula el área de la región limitada por dicho cerco. Entonces, aquí vamos a calcular, en realidad es, ¿no?, el área de la región triangular A o B, ¿no es cierto? Entonces, ¿no?, podemos hallar, ¿no?, la longitud OA, porque OA es un radio vector. ¿Cómo se halla la longitud, no? En este caso, radio vector. Raíz cuadrada, ¿no?, de x cuadrado más y cuadrado, ¿no? La axisa de x es menos 12 quintos, ordenada es 1. OB también podemos hallar, ¿no?, por la fórmula, ¿no?, de radio vector. Entonces, OB es igual a raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Reemplazamos su axisa ordenada. Listo. Por lo tanto, conocemos la longitud de AO de OB. Entonces, debemos recordar, ¿no?, cómo se halla el área de una región triangular, conociendo la longitud de los lados. Entonces, la fórmula trigonométrica, ¿no? Entonces, el área es, ¿no?, 1 medio por AO por OB del seno del ángulo que forma AO y OB, ¿no es cierto? Justamente ese ángulo vamos a, ¿no?, el seno de ese ángulo vamos a determinar, ¿no es cierto? Para ello tenemos que trabajar, ¿no?, con ángulos en posición normal, ¿no? Digamos, ¿no?, AO es el lado final de un ángulo en posición normal y OB, ¿no?, es el lado final de otro ángulo en posición normal, ¿no? Así. Listo. Introducimos alfa, ¿no?, es el ángulo, ¿no?, en posición normal, el segundo cuadrante, y beta del tercer cuadrante. Por lo tanto, ¿cómo hallamos el radio vector AO? Repito, raíz cuadrada, ¿no? Ahí está, ¿no? OA es raíz cuadrada de x cuadrado y cuadrado en kilómetros, ¿no? Porque la longitud dan kilómetros. Para OA, la axisa de A es menos 12 quintos, la ordenada es 1, ¿no? Entonces, raíz cuadrada de menos 12 quintos al cuadrado más 1 es igual a 149 sobre 25 más 1, raíz cuadrada de 169 sobre 25. Raíz cuadrada de 169 es 13, raíz cuadrada de 25 es 5. 13 quintos kilómetros, ¿no? Entonces ya tenemos, ¿no?, la longitud de AO. ¿Cómo hallamos OB? Aplicando la misma fórmula, ¿no? OB también es radio vector. Raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Entonces será raíz cuadrada de menos 24 sobre 5 al cuadrado más menos 7 quintos al cuadrado. Entonces será 24 al cuadrado sobre 5 al cuadrado más 7 al cuadrado sobre 5 al cuadrado. 24 al cuadrado más 7 al cuadrado es 25 al cuadrado, ¿no es cierto? Triángulo pitagórico, ¿no? 24 al cuadrado, 7 al cuadrado, 25 al cuadrado. 25 al cuadrado entre 25 y 25. Raíz cuadrada de 25, 5. Listo, 5 kilómetros. Muy bien, entonces ya tenemos las longitudes, ¿no?, calculadas, ¿no? Los lados de los cuadros, ¿no?, en este caso de la región triangular, ¿no?, ya están calculados, AO y OB. Por lo tanto, el área es, ¿no?, producto de lados por el seno del ángulo que forman sobre 2, ¿no? Es decir, ¿no?, el cociente 2 lo saco como factor 1 medio, ¿no? Porque 2 está en el denominador, significa que está dividiendo, ¿no? 1 medio por la longitud OA es 13 quintos kilómetros, la longitud OB es 5 kilómetros, kilómetro por kilómetro, kilómetro cuadrado, ¿no? Seno de beta menos alfa, ¿no? El ángulo que forman justamente es beta menos alfa. Pero ¿cómo hallamos seno de beta menos alfa, no? Entonces ahí tenemos que ubicar, ¿no?, la axisa de A es menos 24 sobre, perdón, menos 12 quintos, ¿no? Y la ordenada es 1. Y de B, la axis es menos 24 quintos, la ordenada es menos 7 quintos. Entonces calculamos, ¿no?
Seno de beta menos alfa, seno de beta, coseno de alfa, menos coseno de beta, seno de alfa. Ahí está. Seno de beta, coseno de alfa. Seno de beta es igual, ¿no? Entonces, beta, tercer cuadrante, ordenada del punto B, es menos 7 quintos. Menos 7 quintos entre 5, menos 7 sobre 25. Ahí está, ¿no? Seno de beta, coseno de alfa. Alfa. La abscisa es menos 12 quintos. Menos 12 quintos entre 13 quintos. 5 se cancela y va a quedar, ¿no? Menos 12 sobre 13. Ahí está. Listo. Menos coseno de beta. Coseno de beta, recuerden, es abscisa menos 24 quintos sobre 5. Será menos 24 sobre 25. Ahí está. Por el seno de alfa, ¿no? Y seno de alfa, inmediatamente seno de alfa es igual, ¿no? A ordenada 1 sobre radio vector 13 quintos. 1 entre 13 quintos, 5 sobre 13. Haciendo operaciones, bueno, acá menos por menos, tenemos 84 entre 25 por 13, más, ¿no? 24 por 5, 120 sobre 25 sobre 13, es 204 sobre 13 por 25. Listo. Entonces reemplazamos, ¿no? Valor de seno de beta menos alfa es 204 sobre 13 por 25. Por lo tanto, el área, reemplazamos, el área es 1/2, 13 quintos por 5, reemplazamos seno de beta menos alfa, 204 entre 13 sobre 25. Cancelamos 5, se va 13, 204 entre 50 es 4.08 kilómetros cuadrados. Listo. Jóvenes, ¿está claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna dificultad? Por favor, manifiesten o indiquen que todo está claro, ¿no? ¿Ok? Y continuamos. ¿Qué dicen jóvenes? Estoy esperando. A ver, Daniela, Lozano, Chávez. Daniel dice, todo claro, ¿no? Por favor, participen. A mayor participación, las cosas quedan claros, ¿ok? Gracias, André. Problema 5. Si el costo de enchapar el metro cuadrado del piso de un local de forma rectangular ABCD que se representa en la figura es tangente de teta más 29 soles. Entonces ya tenemos, ¿no? El precio por metro cuadrado, ¿no? El precio por metro cuadrado es tangente teta más 29 soles. Entonces, para determinar, ¿no?, el precio por metro cuadrado, se tiene que calcular tangente de teta, ¿no? El objetivo es calcular tangente teta. ¿Cuánto será el costo por enchapar el piso limitado por trapecio AMCT? Es una región, ¿no es cierto? Entonces, ¿no?, tenemos que hallar, pues, el área, ¿no?, de esa región, ¿no es cierto? El área total, ¿no? El área, ¿no?, de esta región limitada por el trapecio, simplemente es, ¿no?, semisuma de bases por altura, ¿no? Entonces, base AD, longitud 12 metros, base BC 2 metros, altura DC 10 metros. 12 más 12 es 14, entonces 7 por 10, 70 metros cuadrados, ¿no? El área en enchapar es 70 metros cuadrados, ¿no? Lo único que tenemos que buscar, ¿no?, el valor de tangente de teta, ¿no? Y luego multiplicar 70 por tangente de teta más 29 soles, ¿no? Y obtenemos la respuesta. Muy bien. Observamos la figura. El triángulo rectángulo MBA es un triángulo isósceles, ¿no? Por lo tanto, el ángulo BAM, MAT miden 45 grados, ¿no? Ahí está. 45, ¿no? Y este ángulo beta. Listo. Recuerden que MBA es isósceles, este es 45 grados
Como este es 90 grados, este ángulo es 45. Introducimos el ángulo beta, ¿no? Porque necesitamos calcular tangente teta. Pero teta es la composición de 45 y beta, ¿no? Por la propiedad de ángulo exterior de un triángulo. Entonces, por la propiedad del ángulo exterior de un triángulo, teta es igual a la suma de los ángulos no adyacentes, ¿no? 45 grados más beta. Ahí está. Muy bien, necesitamos tangente de teta, ¿no? Entonces, tenemos que tomar, ¿no? La tangente de teta es igual a tangente 45 más beta. Y desarrollar utilizando la tangente de la suma, ¿no? Ahí está. Aquí vamos a tener tangente 45 más tangente beta sobre 1 menos tangente 45 por tangente beta. Tangente 45 grados es 1, pero tangente beta, ¿cómo se calcula? Para hallar tangente beta, observe triángulo ABD. Beta, opuesto 10, adyacente 12. 10 entre 12 es 5 sextos, ¿no? Ahí está. Tangente beta es 5 sextos. Por lo tanto, reemplazamos, ¿no? Entonces, en asterisco reemplazamos, tangente de teta es igual tangente 45 más tangente beta, es 1 más 5 sextos, sobre 1 menos tangente 45, 1, tangente beta 5 sextos, ¿no? Suma de tangentes sobre 1 menos producto de tangentes. 11 sextos entre un sexto es 11. Quiere decir tangente teta es 11. Por lo tanto, el precio, ¿no? Por enchapar un metro cuadrado es igual a 11 más 29, 40 soles, ¿no? ¿Qué área se va a enchapar? 70 metros cuadrados, ¿no? Por lo tanto, 70 por 40 soles, de 2.800 soles, ¿no? Entonces, el precio de enchapar, ¿no? La región limitada por el trapecio es 2.800 soles, ¿no? Listo. Aquí está. El costo de enchapar el piso limitado por el trapecio AMCD es, ¿no? El área por costo de cada metro cuadrado, sacamos, ¿no? El área, que es 2 más 12 sobre 10 metros cuadrados, pero un metro cuadrado es equivalente a 11 más 29 soles, ¿no? En dinero. Por lo tanto, el precio es 2.800 soles. Listo. Entonces, el costo es, ¿no? 2.800 soles. Clave C. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Si está claro, me indican que está claro y continuamos con el problema 6. A ver, indiquen por favor, jóvenes. Problema 5 quedó claro. Gracias, Andrea. Ok. Listo. Entonces, continuamos. Problema 6. Pedro se encuentra a 2 raíz de 3 metros de la base de un edificio y observa a sus dos compañeros, Roy y José, limpiando vidrios de un edificio con ángulos de elevación de alfa y alfa más 30 grados respectivamente, ¿no? Ahí la figura se aprecia, ¿no? Ángulo de elevación para observar, ¿no? La ubicación de Roy es alfa y ángulo de elevación para observar la ubicación de José es alfa más 30. Si José se encuentra a 7 metros más arriba que Roy, ahí está en el gráfico, ¿no? José se encuentra a 7 metros más arriba que Roy, ¿cuántos metros cuadrados de vidrio limpiará Roy si la base del edificio es una región cuadrada, ¿no? Toda la fachada es vidrio y el área de limpieza asignada es de su respectiva posición hacia abajo. Listo. Entonces acá es claro, como la base del edificio es un cuadrado, entonces ubiquemos, ¿no?
cualquiera, ¿no?, de las caras, no puede ser la fachada, ¿no? En este caso, digamos, la fachada, generalmente, ¿no?, es frontis, ¿no?, respecto a una avenida, una calle principal, ¿no? Entonces aquí estamos, digamos, ¿no? Ese es. Y la parte que le va a corresponder limpiar a Roy, justamente la fachada, es todo esto, ¿no? Entonces piden allá el área, ¿no?, de esa parte, ¿no? Entonces, obviamente es una región rectangular, ¿no? Por lo tanto, como ya tengo, ¿no?, la base, que es 8 metros, necesito la altura, ¿no?, de Roy respecto al piso, o sea, X metros, ¿no? Lo único que tengo que calcular X y luego multiplicar X por 8 metros cuadrados, ¿no? Listo, listo. Entonces consideramos X la altura a la que se encuentra Roy, listo, X metros. Luego de la figura tenemos, ¿no?, el triángulo rectángulo de ángulo agudo alfa, ¿no? Entonces la tangente es cateto opuesto X metros entre 2 raíz de 3 metros. Los metros se cancelan y queda la relación numérica tangente de alfa X sobre 2 raíz de 3. Listo. Por otro lado, componemos los ángulos alfa más 30 y tomamos la tangente de alfa más 30. Tangente de alfa más 30, en la figura, observe, cateto opuesto alfa más 30 es X más 7 metros. Adyacente 2 raíz de 3 metros, los metros se cancelan y queda la relación numérica, ¿no? 7 más X, 2 sobre raíz de 3. Ahora, el primer miembro, aplicamos la fórmula, ¿no? Tangente de alfa más tangente de 30 grados sobre 1 menos producto de tangentes. Tangente alfa es X sobre 2 raíz de 3. Tangente 30 grados, 1 sobre raíz de 3. Ahí va a quedar, ¿no? X sobre 2 raíz de 3 más tangente 30, 1 sobre raíz de 3. Sobre 1 menos producto de tangentes, ¿no? Tangente de alfa por tangente 30. Listo. El segundo miembro queda igual, ¿no? 7 más X sobre 2 raíz de 3. Simplificamos el primer miembro, entonces numerador, de número común 2 raíz de 3, ¿no? Entonces 2 raíz de 3 entre 2 raíz de 3, 1 por XX más 2 raíz de 3 entre 3, 2 por 1, 2. X más 2 entre 2 raíz de 3. El denominador, 6 menos X entre 6, ¿no? Entonces 6 pasa a multiplicar X más 2, 2 raíz de 3 pasa a multiplicar X menos 6 menos X, ¿no? 6 menos X, ahí está. Listo. Luego, 2 raíz de 3 se cancela y quedaría, ¿no? 6 por X más 2 es igual a X, 6, 7 más X por 6 menos X. Hacemos el cálculo ahí, ¿no? Menos X cuadrado, menos X más 42 es igual a 6X más 12. Y formamos la ecuación cuadrática transponiendo términos y tenemos la ecuación cuadrática x cuadrada más 7x menos 30. Esta es una ecuación algebraica, ¿no? Y podemos resolver de manera algebraica. X más 10 por x menos 3. X más 10 por x menos 3. X más 10 igual a 0, x menos 10. X menos 3 igual a x3. Pero como estamos en un problema geométrico, x es positivo, ¿no? Como x es positivo, la única solución va a ser x igual a 3, ¿no? Por lo tanto, el área, ¿no?, de trabajo, en este caso, ¿no?, de Roy es igual a 3 metros por 8 metros, 24 metros cuadrados, ¿no? Ahí está. 3 por 8 metros cuadrados, 24 metros cuadrados. Listo. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Qué dicen, jóvenes? Andrea, Jeremy, gracias, Jeremy. André, entonces vamos a extrapolar que todo está ok.
Un teodolito ubicado 20 metros de la base de un edificio, digamos, ¿no? Esto lo vamos a representar aquí, ¿no? Teodolito y edificio. Teodolito está en este punto ubicado a 20 metros de la base de un edificio de altura 60 metros. Y se observa la parte más alta del edificio con un ángulo de elevación 2 alfa más 3 beta. Eso significa que tangente de 2 alfa más 3 beta es 60 metros entre 20 metros, 3 metros. 3, perdón, ¿no? Metros se cancela, ¿no? Tangente 2 alfa más 3 beta es igual 60 metros entre 20 metros, metros se cancela, 60 entre 20 es 3. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, tangente de 2 alfa más 3 beta es igual a 3. Luego, ¿qué dice? Si se coloca el teodolito a 20 metros de otro edificio, o sea, cambiamos de edificio, ahora no, la altura ya no es 60, sino 50 metros, y el ángulo de inclinación cambia, es 2 beta más 3 alfa. ¿No? Ahora el ángulo de inclinación, ¿no? De elevación, ¿no? 2 beta más 3 alfa. Por lo tanto, la tangente de 2 beta más 3 alfa es 5 medios, ¿no es cierto? Si el observador, ¿no? Si al observar un aviso publicitario sobre un tercer edificio, ya de un tercer edificio, ojo, no es tercer edificio, a 3 metros de altura, se observa, ¿no? El aviso, este es 3 metros de altura, con un ángulo de elevación igual al exceso de beta respecto a alfa. ¿Cómo se expresa exceso beta respecto a alfa? Simplemente la diferencia, beta menos alfa, quiere decir que el ángulo de elevación es beta menos alfa. Y piden hallar, ¿no? En ese caso, piden hallar, ¿no? Ahí sería 3 metros, el aviso estaría aquí en este caso, ¿no? El aviso. A 3 metros, y estoy aquí, lo piden, ¿no? Calcule a qué distancia se encuentra el teodolito de la base del edificio del aviso, o sea, esta distancia. T entre 3 metros es cotangente beta menos alfa, ¿no? Por lo tanto, T es igual a 3 veces cotangente beta menos alfa metros, ¿no? Listo, esto voy a borrar. Ya está explicado y va a aparecer cada, ¿no? Entonces, tangente de 2 beta más 3, 2 alfa más 3 beta es 60 metros entre 20 metros, ¿no? Es igual a 3. Y tangente de 2 beta más 3 alfa es 50 entre 20, 5 medios. Eso es fácil de relacionar. Listo. Y el tercer caso es, ¿no? Se observa un tercer edificio donde hay un aviso, y el aviso está a 3 metros, ¿no? De la base del edificio. ¿De acuerdo? Y el ángulo de elevación es el exceso de beta respecto a alfa, es decir, beta menos alfa. Entonces nos piden hallar, ¿no? A qué distancia se encuentra el teodolito respecto a la base, ¿no? Del edificio, ¿no? Donde está el aviso. Listo. Entonces acá, ¿no? Un eje T entre 3 metros es cotangente beta menos alfa, ¿no? Entonces vamos a calcular, ¿no? 3 veces cotangente beta menos alfa. Entonces, para calcular cotangente beta menos alfa, puedo hallar directamente tangente de beta menos alfa, ¿no? Hallo tangente beta menos alfa, luego, por identidad recíproca, calculamos cotangente, ¿no? ¿Ok? Listo. Pero la pregunta es cómo obtengo beta menos alfa, ¿no es cierto? Entonces tenemos que relacionar los argumentos de estas dos tangentes, ¿no? A ver, ¿no? 2 alfa, 3 beta, 2 beta, 3. ¿Qué operación tenemos que hacer? Obviamente la diferencia, ¿no? 2 alfa más 3 beta, menos 2 beta, menos 3 alfa. 3 beta menos 2 beta es beta, 2 alfa menos 3 alfa es menos alfa. Por lo tanto, hay que restar, ¿no? Ahí está. 2 alfa más 3 beta menos 2 beta más 3 alfa es beta menos alfa. Tenemos tangente, ¿no? De 2 alfa más 3 beta, que es 3. Tenemos tangente 2 beta más
3 alfa, 5 medios, ¿no? Entonces, tomamos la tangente de la diferencia. Entonces, tangente de la diferencia, ahí está, ¿no? Tangente de la diferencia. 2 alfa más 3 beta menos 2 beta más 3 alfa. Desarrollamos, ¿no? Entonces, tangente de beta menos alfa es igual tangente de 2 alfa más 3 beta menos tangente de 2 beta más 3 alfa sobre 1 más producto de D, tangentes, ¿no? Y llegamos a esto, tangente de beta menos alfa. Tangente de 2 alfa más 3 beta, 3 menos tangente de 2 beta más 3 alfa 5 medios sobre 1 más, ¿no? Producto de tangentes, ¿no? Entonces, este caso es 3 por 5 medios. Esto es 1 medio sobre 17 medios, 1 sobre 17. Si tangente de beta menos alfa es 1 sobre 17, cotangente es 17, ¿no? Entonces, cotangente beta menos alfa es igual a 17, recíproco. Por lo tanto, T a qué es igual, ¿no? 3 por 17 metros, 51 metros. Listo. ¿Quedó claro, jóvenes? A ver qué dicen, jóvenes. ¿Quedó claro el problema 7? Indiquen, por favor. Problema 7, ¿quedó claro, jóvenes? Indiquen. Aquí está. Sí, dice. Gracias, Ariana. Okay, para optimizar el tiempo, entonces continuamos, ¿no? También dice Antonio, dice está ok. Antonelli dice todo claro. ¿No? Por favor, participen, ¿no? Ok, entonces continuamos. Problema número 8. Ya. Una persona ubicada en el primer nivel de un centro comercial se dispone a subir al segundo nivel que se encuentra a 7 metros de altura, ¿no? Mediante una escalera mecánica, cuyo ángulo de inclinación respecto a la horizontal es alfa, ¿no? Al llegar, ¿no?, al segundo nivel, recorre en línea recta una distancia de 20 metros, ¿no? Vamos a representar un esquema, ahí está, ¿no? Está el centro comercial, primer nivel, ¿no? AD, el segundo nivel BC. El segundo nivel se encuentra a 7 metros de altura, ¿no? Respecto, ¿no?, al primer nivel, por lo tanto, BH 7 metros, CE 7 metros. El ángulo, ¿no?, de inclinación de la escalera AB, ¿no?, respecto, ¿no?, a la horizontal, que en este caso AH es horizontal, es alfa. Y el ángulo de depresión, ¿no? Dice, desde B, una vez que llega a B, camina en línea recta 20 metros hasta el punto C y de ahí observa, ¿no es cierto?, la base de la escalera, ¿no? Un ángulo de presión alfa más beta, ¿no? Ahí está, alfa más beta. Por dato, ¿no?, la base, ¿no?, de las escaleras, ¿no?, se encuentran a una distancia de 28 metros. Este es el ángulo, ¿no?, de inclinación respecto al horizontal. Entonces podemos rápidamente observar, ¿no?, que tangente de alfa, por dato, ojo, es 1,4. Pero en el triángulo rectángulo AHB, la tangente de alfa es 7 metros sobre AH. Y también podemos observar el ángulo de depresión alfa más beta. Pero como BC es paralelo a AB, entonces por alternos internos, el ángulo EDC es alfa más beta. Este ángulo es alfa más beta. Entonces, el opuesto en el triángulo rectángulo CED, el opuesto del ángulo D, que es igual a alfa más beta, es 7 metros sobre ED. Quiere decir que tangente de alfa más beta es 7 metros sobre ED. Ahí está. ¿Estamos? Tangente de alfa más beta es 7 metros sobre ED. Listo. 1,4 es 14 sobre 10, ¿no? La mitad de 14 es 7, la mitad de 10 es 5, sería entonces 7 quintos, ¿no?
7 quintos es 7 metros sobre H. Por lo tanto, H es 5 metros. Si H es 5 metros, o este es 5 metros, BC es 20 metros, entonces la longitud de EA, o sea, la longitud, ¿no? Desde la base hasta el punto E, AE, es 5 metros más 20 metros, 25 metros. Por lo tanto, ED es 3 metros. Si ED es 3 metros, entonces tangente de alfa más beta es 7 metros sobre 3 metros, 7 tercios, ¿no? Listo. Entonces tenemos tangente de alfa es 5 quintos y tangente alfa más beta es 7 tercios. Pero nos piden, ¿no? Dice 32 tangente beta, necesitamos tangente beta. Entonces voy a componer beta, ¿no? ¿Cómo hallo beta? Método de pon y quita, ¿no? Beta es igual alfa más beta menos alfa, ¿no es cierto? Beta es igual alfa más beta menos alfa. Entonces ahí está, ¿no? Beta es igual alfa más beta menos alfa. Como necesito el valor de tangente beta, le tomo tangente beta, tangente de alfa más beta menos alfa. Y aplicamos la fórmula, ¿no? Tangente de la diferencia, ¿no? De alfa más beta y alfa, ¿no? Tangente de alfa más beta menos tangente de alfa sobre 1 más tangente de alfa más beta por tangente de alfa. Y listo. Ahí está. Tangente de alfa más beta, 7 tercios, menos tangente de alfa. Tangente de alfa es 1,4, ¿no? Es decir, 7 quintos, 7 quintos. Sobre 1 más producto tangente, ¿no? Tangente alfa más beta, 7 tercios por tangente alfa, 7 quintos. Listo. Ahí realizamos las operaciones, resulta 3% 15, ¿no? Estas operaciones simples con fracciones, 7 sobre 32. Listo. Por lo tanto, tangente de beta es, ¿no? 7 sobre 32. Como piden 32 veces tangente de beta, entonces 32 pasa a multiplicar al primer miembro, ¿no? 32 veces tangente de beta es igual a 7, ¿no? Listo. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta, alguna duda en este ejercicio? A ver qué dicen, jóvenes, si está claro, me indican que está claro. Y continuamos. A ver, Antonella, Antonio, Daniela, Andrea. Listo, entonces Antonella está claro, ok. Entonces continuamos. El problema no es un problema interesante. Primero voy a resolver el problema particular, este problema que aparece, y luego un problema general, ¿no? Para que quede claro en este tipo de problemas, ¿no? Ya. El problema 9. Atiendan, por favor. Un constructor coloca una estructura metálica formada por vigas sobre un plano tal como se muestra en la figura. Para hacer ciertas mediciones de precisión requiere conocer el máximo valor de la suma de las longitudes de AB y S. AB y S. Si AE es 4 metros y ED 1 metro, ¿cuánto es el máximo de AB más S? ¿No? AB más S es una longitud, ¿no? Estoy diciendo cuál es la longitud máxima de AB más S. Entonces, AE es hipotenusa, su medida es 4 metros, ¿no es cierto? Entonces aquí
hipotenusa A es 4 metros, ED es 1 metro. Entonces es simple de resolver, ¿no? Porque ahí aparecen dos triángulos rectángulos, ABE y CED. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué tiene que ocurrir, no? En este caso, los ángulos opuestos por el vértice tienen la misma medida, ¿no? Es decir, X y X. Entonces, el cateto, ¿no? Opuesto a X será, ¿no? 4 seno de X metros, y el cateto adyacente a X es 1 por coseno de X metros, ¿no? Entonces, y ahí hay que maximizar, ¿no? La expresión 4 seno y más 1 coseno. Es la estrategia, ¿no? Ahí está. ¿Listo? Entonces, aquí es igual AB. AB es, ¿no? Resolución de triángulo rectángulo. AB entre 4 metros es seno de X, por lo tanto AB es, ¿no? 4 veces seno de X metros. Ahí está, ¿no? 4 seno de X metros. S sobre 1 metro, o sea, adyacente, opuesto por el vértice, tiene la misma medida, ¿no? Por lo tanto, S entre 1 metro es coseno de X. Por lo tanto, es 1 por coseno de X metros. Listo. Muy bien. Entonces, AB más S es igual a 4 seno de X más 1 por coseno metros. Bueno, aquí es donde tenemos que hacer el análisis. Ya, ¿no? Si conocen ya la fórmula general para resolver este problema, lo hacen directamente, ¿no? Pero el análisis que vamos a hacer es el siguiente, es la técnica que se utiliza, ¿no? Llamada, ¿no? Triángulo de ángulo de fase. Entonces, acá introducimos el triángulo rectángulo de ángulo, vamos a decir, agudo, Y, de tal forma que los coeficientes de seno y coseno, vamos a escribirlo como catetos, ¿no? El coeficiente de seno, 4, cateto adyacente, y el coeficiente de coseno, cateto opuesto. Y la hipotenusa, obviamente, por Pitágoras, raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 1, raíz cuadrada de 17. Listo. Entonces, esto voy a escribirlo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Como 4 y 1 son catetos, entonces, en el denominador nos falta, pues, ¿no? Escribir raíz cuadrada de 17 para que aparezca la hipotenusa. 4 entre hipotenusa, 1 entre hipotenusa. Pero eso se logra si uno escribe, ¿no? Raíz de 17 entre raíz de 17. Usted mentalmente acá está, acá. Quiero que aparezca raíz de 17 sobre raíz de 17, raíz de 17 sobre raíz de 17. Entonces factorizo raíz de 17 y va a quedar, ¿no? Aquí, ¿no? 4 entre raíz de 17. Recuerden, raíz de 17 entre 17, factoricé raíz de 17, queda seno de X. Raíz de 17 entre raíz de 17, factoricé el numerador, queda 1 sobre raíz de 17 sobre el coseno de X. Entonces esto quedaría raíz de 17, pero que tenemos, ¿no? Ordenamos, ¿no? 4 sobre raíz de 17, 4 sobre raíz de X, coseno de Y. Seno de X por coseno de Y. Más 1 sobre raíz de 17, seno de Y. Entonces ordena aquí coseno de X, seno de Y. Por lo tanto, llegamos a raíz de 17, de seno por coseno más coseno por seno es seno de la suma. Por lo tanto, AB más BC. Obviamente todo expresado en metros, 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 ¿no? Si quiero que la longitud sea, ¿no? La máxima posible, quiero que esto se maximice, quiero que sea el máximo, entonces obviamente raíz 17 es un valor constante, ¿no? Entonces acá hay que aprovechar la variación de seno, ¿no? Seno de X más Y, recuerden, varía desde menos 1 hasta 1. Por lo tanto, si quiero que sea máximo, tengo que tomar el máximo valor, ¿no es cierto? Este es el máximo. Para que sea máximo, seno de X más Y es máximo. Y es
1, ¿no es cierto? Por lo tanto, el máximo valor es raíz de 17 metros, ¿no? Listo. Está claro, ¿no? En este caso, ¿no? Repito, ¿no? Esta es la técnica, ¿no? Cuando uno habla, ¿no? De seno de x más y, ¿qué está ocurriendo, no? Hay un desfase, ¿no? Del ángulo x, ¿no? En y. Es la técnica que se utiliza, ¿no? Para resolver, ¿no? Problemas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De circuitos eléctricos, oscilaciones, ¿no? En física, ¿no? ¿Ok? Listo. Pero aquí, ¿no? Lo trabajamos entonces de esa forma, ¿no? El máximo es 1, ¿no? Entonces te voy a limpiar. Ya. Ya. Entonces, ahí aparece raíz de 7 y acá ya directamente, ¿no? Cómo es, ¿no? Se ha construido el triángulo rectángulo de cateto 4, 1, hipotenusa raíz de 7, y aparece seno de x por 4 sobre 7, que es el coseno de y, el seno de y, ¿no? Entonces llegamos a la conclusión que raíz de 7 por seno de x más y metros, ¿no? Donde tangente de y es un cuarto, ¿no? Justamente el triangulito rectángulo, ¿no? De ángulo agudo, y cateto opuesto 1, adyacente 4. Listo. Por lo tanto, el máximo valor, obviamente, se da cuando seno de x más y toma su máximo valor, ¿no? Y listo. Respuesta. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna dificultad? Listo. Y entonces voy a plantear el problema general, ¿no? Para que quede claro, ¿ya? Entonces, ¿no? ¿Quedó claro este problema, jóvenes? Antonella, Antonio. Sí, profesor, todo claro. Ok, ya está listo. Bien, ya. Antes de resolver el problema 10, voy a resumir el problema, ¿no? 9 con un problema general, ¿no? Que aparece mucho, ¿no? En los problemas, ¿no? Problema general. Esto van a aplicar, ¿no? En problemas de rangos, de máximos y mínimos, ¿no? Dice, si tenemos la expresión si, es una expresión que combina seno y coseno, es decir, a por seno de x, más b por coseno de x, halle máximo, máximo de a, máximo valor de a y b, ¿no? Máximo y mínimo de, resumir, ¿no? Ya. Entonces la solución general, ¿no? Pasa justamente por dibujar el triángulo rectángulo de ángulo de fase, ¿no? Es decir, dibujas el triángulo rectángulo hipotenusa, bueno, introducimos el ángulo justamente, el ángulo de fase, puede ser teta, y, cualquier ángulo, ¿no? Vamos a colocarle y ya. Entonces, de tal forma que el adyacente es coeficiente de seno, el opuesto es coeficiente de coseno. Por lo tanto, tenemos la hipotenusa, que es raíz cuadrada de a cuadrado, más b cuadrado, ¿no? Es eso. Por lo tanto, ¿qué hacemos, no? Exactamente la misma estrategia. La expresión e entonces se reduce. Entonces, debo aparecer en el denominador de a, raíz cuadrada de a cuadrado, b cuadrado, ¿no? Para que no se altera, en el numerador también debe aparecer, ¿no? Raíz cuadrada cuadrado más b cuadrado. Entre raíz cuadrada b cuadrado, igual aquí, ¿no? Raíz cuadrada cuadrado más b cuadrado, entre raíz cuadrada b cuadrado. Pero factorizamos, ¿no? Raíz de a cuadrado más b cuadrado. Y aquí va a quedar, ¿no? A
entre la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado por seno de x, más, ¿no?, b entre la raíz cuadrada, ¿no?, de a cuadrado más b cuadrado por coseno de x. Listo. Pero a entre raíz cuadrada b cuadrado, si ustedes observan, estoy aquí, es coseno de y. Y aquí es seno de y. Seno de y. Entonces la expresión E es igual a raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado que multiplica seno de x, coseno de y, más coseno de x por seno de y. Continuamos aquí, entonces E aquí es igual, ¿no? Raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado por seno de la suma, ¿no? Listo. Una vez que tenemos esta expresión, entonces decimos, pero, ¿qué ocurre con seno de x? En general, ¿no?, el seno varía desde su mínimo, que es menos 1, hasta su máximo, que es 1. Pues basta multiplicar, para obtener la expresión E, necesito, ¿no?, multiplicar seno de x más y por raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Entonces multiplicamos cada miembro de esta desigualdad por raíz cuadrada b cuadrado, ¿no? Como es un número positivo, va a quedar menos 1 por raíz cuadrada b cuadrado, queda menos raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, menor o igual que raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado por seno de x más y esto es menor o igual que raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, ¿no es cierto? Esta es la expresión E, es menor o igual que raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado y mayor o igual que menos raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Por lo tanto, concluimos, ¿no?, el valor máximo de máximo valor, abreviamos, está en el extremo derecho, ¿no? Es más raíz cuadrada de a cuadrado b cuadrado, ¿no? Y el mínimo valor de la expresión, si le piden hallar el mínimo es igual a menos, ojo, raíz cuadrada de a cuadrado b cuadrado. Listo. Entonces, ustedes manejan esta, ¿no?, esta propiedad, ¿no?, expresada como un problema general, resuelven cualquier tipo de problema donde aparecen la combinación de senos y cosenos. Estamos, entonces, en este caso, ¿no?, en el problema anterior, ¿no?, si ustedes llegan a esta expresión y ya manejan la propiedad, ¿no es cierto? Entonces quiero el máximo de A más B, AB más S, pero ese máximo, ¿no?, depende del máximo valor de 4 seno más 1 coseno. El máximo valor de 4 seno, 1 coseno es raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 1 al cuadrado, es decir, raíz de 7. Y daban la respuesta de manera inmediata, ¿no? Es la ventaja, ¿no?, de resolver de manera general, ¿ok? Listo. Espero que quede claro con eso. ¿Ya? Y cualquier problema ya lo resuelven, ¿no? Ahí está, ¿no? Una vez más ahí, ¿no?, cómo va a hallar el máximo y el mínimo, ¿no? ¿Está claro? Y ahora sí pasamos al problema número 10. ¿Quedó clara esta explicación, jóvenes? ¿Quedó claro? A ver, Daniela, Antonella, la generalización del problema quedó claro, ¿no? Ok, gracias. Entonces, problema 10. Problema 10. En la sala de un museo con forma de un parapito rectangular, ¿no?, destinado para la exhibición de una joya, como se muestra en la figura, en los puntos M y N se colocan
láseres infrarrojos de seguridad que emiten dos rayos de luz, MO y NO. ¿Ya? Los cuales intersectan en el punto O, le está observando, ¿no? El punto O. Y ahí está formando, ¿no? Un ángulo de 90 grados, ¿no? Aparentemente ahí, ¿no? ¿Se ve en la figura? A ver. ¿Ya? Donde se ubica la joya, en el punto O se ubica la joya, y ahí, ¿no? MO con NO forman 90 grados, ¿no? Esto de ahí es, esto, ¿no? 90 grados. Así, ¿no? De 90 grados, ¿no? Ya. Donde está la joya, ¿no? Si BD es igual a 8 raíz de 3 sobre 5 metros y teta, el ángulo teta que aparece, ¿no? Es menor que pi tercios, mayor que 0, ¿no? Recuerden que pi tercios equivale a 60 grados sexagesimales, ¿no? Entonces teta, ¿no? Es menor que 60 grados sexagesimales. Listo. Muy bien, entonces observe la figura, ¿no es cierto? Dice que este es un lugar, ¿no? De forma de un paralelepípedo. A, B, C, D. Entonces un paralelepípedo está formado, ¿no? Sus bases y sus caras laterales son rectángulos, ¿no? ¿De acuerdo? Sus bases y sus caras laterales son rectángulos. En este caso, A, B, C, D es la base, es un rectángulo. Y digamos, ¿no? El objeto en este caso está ubicado justamente en la diagonal AC, ¿no es cierto? Que sería parte del plano, hay que ubicar un plano, ¿no? En este caso, si trazamos, ¿no? La diagonal, ¿no? En la cara superior, digamos esos puntos sean punto P y punto Q, obviamente observen ahí la figura, ¿no? El rectángulo diagonal, ¿no? Del paralelepípedo. El rectángulo diagonal es PQCA. Entonces, en ese plano estaría, ¿no? Todos los datos del problema, ¿no es cierto? MO o N están, ¿no? En el plano PQCA. Por lo tanto, vamos a dibujar, y ese cuadrilátero es un rectángulo, ¿no? Recto aquí, recto, todo es recto. Es un rectángulo. Por lo tanto, AC, PQ, QC y PA son los lados de ese rectángulo diagonal, ¿no? Del paralelepípedo. Por lo tanto, solo dibujamos en el plano, ¿no? Como un rectángulo, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, ¿no? Para que se visualice bien, justamente PQ. Que justamente, ¿no? PQ tiene la misma longitud que la diagonal AC, ¿no es cierto? Pero recuerden, aquí simplemente hay que, ¿no? Resolver, ¿no? Por dato, este es 90 grados, ¿no? Este es 90. Entonces acá aparece el punto MA, el punto NC, ¿no? Está NC, está en QC. Además, ¿no? El ángulo agudo teta, este será 90 menos teta, este es teta. Además, ¿qué va a ocurrir, no? AC, recuerden que es diagonal, ¿no? BD también es diagonal. Como la base es un rectángulo, la diagonal de un rectángulo tiene la misma longitud, ¿no? Quiere decir que AC es igual a BD. AC igual a BD. Por lo tanto, ¿cuánto vale por dato la diagonal BD? 8 raíz de 3 quintos, ¿no? Entonces, AC también tiene la misma medida, 8 raíz de 3 quintos, está AC. Pero, ¿cómo hallamos AC, no? Observe el triángulo rectángulo de ángulo agudo teta. El opuesto será opuesto sobre 3 metros seno de teta, por lo tanto es 3 veces seno de teta metros. Pero recuerden, si este es 90 menos teta, este es teta. Entonces el adyacente al ángulo teta en el triángulo rectángulo hipotenusa raíz de 3 es
Raíz de 3 coseno de teta. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si sumamos, ¿no? En este caso nos piden hallar teta, ¿no? Si sumamos, ¿no? 3 seno de teta metros más raíz de 3 coseno de teta metros es igual a 8 raíz de 3 quintos metros, ¿no es cierto? Listo. Ya, muy bien. Pero aquí, ¿qué hacemos? Simple, ¿no? Como aparece raíz de 3, entonces vamos a factorizar el número raíz de 3. Raíz de 3, factorizamos y queda así, ¿no? Factorizo raíz de 3 por ahí es 3 seno de teta, raíz de 3 entre 1 por coseno de teta. Entonces aquí la clave, aquí aparece el número 1, ¿no? Raíz de 3 y el número 1. Entonces, raíz de 3 y el número 1 relaciona en un triángulo rectángulo de 30 y 60 grados, ¿no? 30 y 60 grados, ahí está. Entonces dibuja su triangulito y dice acá es 2, 1, raíz de 3, de 30 grados, ¿no? Igualito aquí voy a desfasar, ¿no? El ángulo teta lo voy a desfasar en 30 grados. Pero acá aparece raíz de 3, 1. Me faltaría que el denominador aparezca hipotenusa, hipotenusa. Pero para que no se altere, 2 entre 2, 2 entre 2, 1, ¿no? Quiere decir, ahí tengo que multiplicar 2 raíz de 3. Raíz de 3 sobre 2 es coseno de 30. 1 medio es seno de 30. Y se acabó, ¿no? El problema, ¿no? Ahí está. 2 raíz de 3, seno de teta, raíz de 3 sobre 2, más coseno de teta por 1 medio. Raíz de 3 sobre 2 es coseno de 30 grados, 1 medio es seno de 30. Seno por coseno de 30 más coseno por seno de seno de teta más 30 grados, ¿no? Raíz de 3 se cancela, 8 entre 2, 4 quintos. Seno de teta más 30 grados, 4 quintos. Repito, ¿no? Acá ya estamos calculando directo, es coseno de 30, este es seno de 30. Coseno de teta por seno de 30, más coseno, seno de teta por coseno de 30, más coseno de teta, seno de 30 es seno de la suma, ¿no? Entonces, seno de la suma es 4 quintos. O sea, seno de teta más 30 es 4 quintos. Por consiguiente, en este caso, como teta es menor que 60 grados, entonces vamos a obtener que teta más 30 es menor que 90, ¿no? Es decir, teta más 30 es agudo. Entonces, seno de qué ángulo agudo es 4 quintos. Obviamente, del ángulo aproximado, teta más 30 es 53 grados, ¿no? Ahí está. Teta más 30, 53 grados. Por lo tanto, teta es 53 grados. Pero 23 grados, ¿no? Despejamos, teta es 53 menos 30, 23. Listo, jóvenes. ¿Quedó claro la solución? A ver, indíquenme, ¿quedó claro, jóvenes? Y creo que justo a tiempo hemos terminado, ¿no? La solución del problema 10. ¿Quedó claro, jóvenes? Indiquen, por favor. A ver, Andrea. Sí, profesor, todo claro. Ok, muy bien, muchas gracias. Hemos terminado, ¿no? Con los 10 problemas. Entonces nos vemos el próximo viernes, ¿no? Sesión de la semana 9 es, ¿no? Razones trigonométricas de ángulos múltiples, ¿ok? Entonces conmigo, hasta el próximo viernes, ¿no? Por favor, se cuidan, resuelvan los problemas de la práctica hace el maestro, ¿ok? Gracias, jóvenes. Buenos días con todos.